¿Qué tal, amigos de este curso sobre querigma, fe y conversión en el Instituto de Teología para Laicos, Arquidiócesis del Calabozo? Quien habla para ustedes, soy Nelson Enrique, estaré compartiendo este curso muy importante para nuestra vida de fe, que es el querigma. Mi nombre es Nelson Enrique, ya se lo decía, el apellido, hacia el principio, hasta el final. Soy sociólogo de profesión, docente universitario, especialista en orientación. Pero a un lado de eso, pues llevo varios, unos estudios, pues, tanto de la parte teológica como bíblica. Tuve la oportunidad de hacer bachiller teológico a través de los dominicos de Salamanca. Soy dominico laico, okay, pertenezco a la tercera orden de Santo Domingo, tengo esposa, soy ministro colito, con el electorado instituido en este caso, ministro extraordinario de comunión, muchos años de catequista. Actualmente me encuentro cursando una maestría en teología bíblica y bueno, aprendiendo todos los días más, porque la meta es la salvación. La meta no es saber por saber, la meta no es un título, la meta es la salvación. Bueno, en este tema que nos compete sobre la fe y la conversión, la fe como respuesta al llamado de Dios. Es bueno repasar el querigma, que lo podemos resumir en 4 puntos, en 4 verdades. La primera es que Dios ha creado al hombre para ser feliz, para estar en comunión con Él, para estar en constante relación con Dios. Pero viene la segunda verdad del querigma, y es que el hombre rompe esa relación, rompe esa armonía cuando peca, desobedece a Dios y por eso pierde el paraíso, llega hasta avergonzarse de sí mismo. Tuve temor de tu presencia y me escondí, se va y se cubre con una soja, porque ha pecado y se siente alejado de Dios, se ha roto ese nexo entre uno y otro. Pero Dios, tiene la tercera verdad, la más grande, y es que en su infinita bondad y por amor al hombre, no abandona al hombre a su suerte, sino que le promete un salvador, y es cuando manda a su hijo, de la descendencia de la mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente. Pero allí es donde viene la cuarta verdad, y que te dice que esto merece una respuesta de fe y conversión. Ya lo dirá San Agustín: Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti, porque merita una respuesta del hombre. Yo siempre pongo un ejemplo, puede parecer muy sencillo y hasta muy banal quizás, pero a mí me ha servido para que la gente lo entienda, ¿no? Y es este: si yo llego, cualquiera de ustedes, le regalo unos boletos para ir a una obra de teatro, ir a un concierto, ir al cine. Si usted lo aprovecha y va, pues usted disfruta su evento. Yo le he regalado algo con lo que usted va a entrar y va a disfrutar de algo. Pero si usted por el contrario los pierde, los deja por ahí botados, no sabe dónde los agarra o simplemente los bota, pues perdí yo mi entrada y perdió usted aquello porque no terminó haciéndolo, no terminó disfrutando de aquello. Así de sencillo. En este caso Jesús nos ha dado un boleto, nos ha dado un boleto para algo más que cualquiera de los ejemplos que puse. Nos ha dado la entrada al cielo. Pero eso merita una respuesta de fe y conversión, porque el Señor respeta nuestra libertad, porque el Señor propone, y hasta el último minuto de nuestra vida el Señor estará seduciendo el alma para llamarnos a la conversión. Pero no es invasivo, Él respeta tu entrada. Por eso vemos algo importante en el Apocalipsis, no hay de atrás para adelante. Y si usted busca el Apocalipsis en el capítulo 3, te dice algo muy hermoso, ¿no? A partir del versículo 20 dice: mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor lo haré sentarse en mi trono junto a mí, igual que yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. Llama y amerita que se le abra. Rembrandt,
el pintor renacentista, hace un cuadro inspirado en esta palabra del Señor, donde el picaporte está del lado de afuera, donde Jesús está tocando, está roto, porque solo te corresponde a ti abrirlo desde adentro, ¿verdad? Ponerle entrada a ese corazón, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es tu decisión, esa entrada que le haces a Cristo. Y hay dos grandes ejemplos que hoy son los que vamos hoy a comparar, ¿no? Fíjense que cada vez que hay una anunciación en la palabra, el Señor propone. Fíjense que las anunciaciones, si agarras la anunciación de María, cuando el ángel le dice, ¿no?, que es la madre del Hijo de Dios, la anunciación del mismo Zacarías, porque va a ser el papá de Juan el Bautista, o cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, o la misma de Isaías, ya la vocación. Cuando hay todo esto, hay por lo general algo, ¿no? Dios se manifiesta, obviamente el interlocutor se asombra, en algunos casos se asusta, se le da el mensaje, pregunta y recibe una señal. Recibe una señal de confirmación. Para María la señal es: mira que tu pariente Isabel va a tener un hijo. Para Zacarías se queda mudo. Para Moisés los milagros que puede hacer con su báculo. Y luego de eso viene la respuesta. Aquella persona le toca, pues, decir sí y aceptar. Tendría opción de no hacerlo, por lo general acepta. En algunos casos no muy convencido, como Moisés, pero acepta. Entonces es una propuesta y amerita una respuesta. O sea, uno entra de forma introspectiva, no impone, propone. Papá León XIV decía algo interesante, ¿no? Dios no grita, susurra. Y en ese susurro se tiene que dejar oír. Se tiene que dejar oír y tiene que dejarse que poco a poco Dios vaya tomando el control, pero cuenta contigo. Entonces, la palabra hoy nos dice que el Señor nos hace un llamado. Lo podemos ver en las vocaciones de los apóstoles. En el Evangelio de Lucas nos relata la pesca milagrosa, que están en el lago Pedro, Juan, Santiago y Andrés, y Jesús le dice que echen la red, y terminan haciendo esta gran cantidad de peces que tienen que llamar a la barca de al lado para que vengan. Entonces Pedro se asombra y le dice al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Él se siente indigno. Y sin embargo, Jesús le dice: en adelante serás pescadores de hombres, venid conmigo. ¿Y qué hacen los apóstoles? Dice que dejándolo todo, dejando las redes y a su padre en la barca, en este caso Juan y Santiago, dejan a su padre Zebedeo, lo siguieron. Una respuesta de fe, conversión y seguimiento, ¿sí? Por eso la evangelización tiene tres grandes etapas. La etapa de la misión, donde vamos y buscamos a aquel que está por fuera, aquel que tiene que ser llamado, aquel que todavía no cree mucho. Luego viene la etapa de la catequesis, donde lo enseñamos, le decimos cómo es la cosa, ¿verdad? Como le damos una base a su fe. Y por último, la parte del momento apostólico, el envío. Esa persona también va a ser enviada luego a buscar a otros, pero ahí es donde tiene que aceptarlo. Porque fíjate que lo vemos en el mismo evangelio, ¿verdad? Hay encuentros. Está es lo que acaba de decir los apóstoles. Recuerden a Mateo: ven y sígueme, se levantó y lo siguió. Podemos pensar en Mateo, pues ya había oído a Jesús, y no es que Jesús hizo un hipnotismo, ni mucho menos, sino que Mateo voluntariamente acepta seguir al Señor. Es una respuesta. Pero vemos el caso del joven rico. Si quieres ser perfecto, ve cuando vende lo que tiene, hazlo a los pobres y sígueme. Y aquel hombre se fue muy triste porque era muy rico, no fue capaz de desprenderse, no lo dejó todo. Había sido llamado.
Pero no hubo respuesta y hasta ahí llegó. Si no hay respuesta, hasta ahí llega. Porque el Señor no lo va a obligar, no secuestró a nadie. Entonces, donde puede verse. No lo hizo. Saqueo tuvo una respuesta también. Saqueo no lo siguió, Saqueo podemos intuir que se quedó en su casa y todo lo demás, pero su respuesta fue de conversión. Se dio cuenta, aquello sirvió para que hicieran una introspección. Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si alguien ha robado le devolveré 4 veces lo robado. Una respuesta. Se dejó llevar por la gracia, porque una llamada de gracia y una respuesta de gracia. Judas, por el contrario, duró 3 años con Jesús en el ministerio público y finalmente su decisión final fue irse. No se perdió ninguno, sino el que era el hijo de la perdición. O sea, voluntariamente él eligió entregar a Jesús y luego elige ahorcarse. Pudo haber elegido ir a pedir perdón. Pedro pidió perdón después de las negaciones, ya sabemos. Y hubo una forma de respuesta. Recordemos allá a Juan 21, la tercera aparición del resucitado. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Los corderos hacen referencia a los pastores, a los que van a ofrecerse para seguir el clero, diríamos en palabras más actuales. Y la oveja, pues hace referencia al pueblo en general. Pedro es pastor de ambos. Pero hubo una respuesta después que le dijo, Señor, sígueme. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó y lo siguió. ¿Qué hablaron? No se sabe, pero mira que muy profundo fue, porque Pedro, ya sabemos todo lo que hizo hasta que fue crucificado boca abajo allá en el Monte Vaticano. Entonces, todo eso te amerita una respuesta. Incluso a veces te va llevando a distintos puntos. Recordemos allá también en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, cuando tiene lugar el exorcismo que hace el Señor en la tierra de los Gerasenos, único milagro de Jesús hecho en territorio pagano, en Marcos 5, el famoso legión, porque eran muchos y se van a la piedra de cerdos, como aquel hombre le dice a Jesús que se quiere ir con él. Y Jesús, ¿qué le contesta? Ve a tu casa, ve a tu familia y dile las maravillas que el Señor ha hecho. Su misión fue quedarse en casa, pero quedarse en casa no haciendo nada, sino predicando, dando el testimonio de Dios. A lo mejor por él, muchos en ese territorio pagano comenzarían a conocer a Cristo. Le abriría el camino a misioneros que vendrían después de la resurrección a ese lugar, como a todos los demás lugares del mundo. Esa fue la misión. Y el Geraseno dijo que sí. No se empeñó en irse, no se empeñó en otra cosa, ¿no? Recordemos también el ciego Bartimeo, cómo lanzó el manto y se fue detrás de Jesús y luego lo siguió por el camino. Mientras que el ciego de Bethsaida, el que vio primero a la gente como árboles y después que vio bien, le dijo, ve a tu casa. O sea, y hubo la obediencia. Mientras el ciego de nacimiento dio fe, la pregunta fue, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él le dijo, creo. No, pero el ciego de nacimiento le dice, ¿quién es para poder creer en él? Y Jesús le dice, soy yo el que hablo contigo. Y el ciego de nacimiento es una profesión de fe. Creo, Señor. Leemos 9. Era necesario la respuesta. Jesús le pregunta, si crees. Ok, me has defendido, te la has jugado todas, has dado testimonio, te terminaron botando la sinagoga a pesar de que te amenazaron que dijeras que que era mentira el milagro, tú lo sostuviste, tuvo la verdad, sus padres por el contrario se hicieron los locos. Pero ahora me preguntan si crees en mí, porque solamente creyendo en mí es que puedo salvarte, es que puedo entrar. No sabemos si el ciego lo siguió, o dónde se fue, nos imaginamos que se une de alguna manera a la comunidad cristiana, es muy evidente, ¿no? Pero fíjate cómo siempre está la respuesta. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor, que vea? Señor, que vea. Le dice Bartimeo precisamente. Siempre el Señor pregunta. Y fíjate que Jesús siempre te va a decir, tu fe te ha salvado. Ni siquiera es yo te salvo, mi poder, mi autoridad, sino tu fe.
Según sea tu fe, serán las cosas que te sucederán, dice la palabra también. Y es en términos de diálogo y respuesta. En el Evangelio de Juan se da mucho lo que podríamos llamar los escrutinios. El Señor hace preguntas. ¿A quién buscan? Maestro, queremos saber dónde vive. Vengan y lo verán. Y ellos se fueron con él. Y cuando regresaron, en este caso Andrés y el otro discípulo, regresaron contentos y convencidos que quisieron buscar a otros, que decía las etapas. Andrés va y le dice al hermano, mira, hermano, encontró al Mesías. Y luego viene y Felipe, cuando Felipe también entra al grupo, después Felipe busca a Natanael y es una cadena, ¿verdad? Una cadena, dice el sí, y luego voy a buscar a otros, ¿okay? Entonces eso es importante, y es donde viene la pregunta, viene la respuesta siempre. También se la hace a María Magdalena, mujer, ¿a quién buscas? ¿Verdad? ¿Quieres el agua viva? Le dice el Señor a la samaritana. O sea, siempre va el término, porque es algo que lo tienes que querer. Lo tienes que querer y lo tienes que desear para ti. Entonces, decía que hay dos personajes importantes que nos va a poner la Biblia de ejemplo de lo que es esa respuesta de fe y conversión. Sobre todo esa respuesta del seguimiento. Y por eso que son modelos en este sentido, ¿verdad? Cuando la fe de alguna manera es un camino a ciegas, que no nos excluye tener problemas. Si tú lees capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde se conceptualiza la fe como la certeza de lo que no se ve, y te empieza a poner ejemplo de los grandes personajes de la historia de la salvación, que pasaron por cosas, que fueron expulsados, que fueron perseguidos, pero que tuvieron fe, que la fe fue lo que lo hizo diferente. No eran personas perfectas, no son dechados de virtudes como entendemos ahorita en el cristianismo el dechado de virtudes. David, Abraham, Moisés, Gedeón, Sansón, hicieron cosas que a veces nosotros decimos, wow, ¿qué hizo? Pero brillaron fue por la fe. Es más, la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es el pueblo que lee los momentos de su historia desde la fe y lo interpretan desde la fe. Cómo Dios interviene, cómo Dios dio el paso y cómo ellos dijeron sí, cómo se fueron atrás y cómo fueron aprendiendo de sus errores y cómo saben esto nos pasó por esto, y hacen una lectura de fe de sus acontecimientos históricos, sociales y hasta económicos y políticos y espirituales, por supuesto, ¿verdad? Y cómo se habla que David fue un hombre según el corazón de Dios, a pesar de los errores que cometió, porque finalmente terminó entregándole siempre su carga a Dios, terminó reconociendo, terminó pidiendo perdón y terminó diciéndose al Señor. Mientras que Salomón, con toda su sabiduría, al final se desvía y se va a los ídolos y se deja llevar por las mujeres de su reino. Entonces es un poco la diferencia en esta parte, ¿no? Eso es el permanecer en Cristo. Bueno, pero ¿quiénes son estos dos personajes que los he ido y no termino de llegar allá? Tenemos a Abraham y tenemos a María la Virgen. Abraham es el padre de la fe, nuestro padre en la fe, padre de los creyentes, padre común de las tres grandes religiones llamamos abrámicas: cristianismo, judaísmo e islamismo. Y Abraham, ¿por qué el padre de la fe? Porque Abraham le dice sí a Dios, porque Abraham se lanza a una aventura, a un camino ciego. Se aparece de repente, tenemos allá Génesis 12, Abraham es anciano, tiene su mujer también anciana, estéril, es un hombre económicamente bastante acomodado, tiene una vida tranquila, y a veces la fe nos saca de esa vida tranquila. ¿Sí? Decía el Papa Francisco, tenemos que meternos en problemas, ponernos en marcha, en salida. Y el Señor viene a meter en problemas a Abraham. Le dice: Abraham, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 12. Y Abraham agarra a Sarai, su esposa, después se van a llamar Abraham y Sara, pero eso va a ser después. Agarra a Lot, su sobrino, agarra a sus siervos, sus pertenencias y se va. Tras Umar se llama lo que hizo Abraham, porque se fue con todo. A una tierra desconocida, no sabemos dónde va, no sabemos qué va a pasar. Ahí se asentaron, voy a tener una descendencia, pero ¿cómo va a ser esto? Lo único que me va a heredar es este siervo Eliezer. Y él sigue a expensas de Dios. Él no solamente que cree en Dios, sino que le cree a Dios. Es creer en su palabra.
Es una respuesta de fe. Creerle a Dios. Un personaje también que yo hablo mucho de ella y es Rahab, la prostituta en el libro de Josué. Ella recibe a aquellos espías que manda Josué a la tierra de Jericó, y ellos le echan el cuento y ella les cree. Ella les cree. Traen al Dios de Israel y le dice, mira, pero sálvenme. Y ellos le dicen, bueno, te ponga este acento allí, ponga un trapito rojo en la ventana de su casa, y eso sí, que nadie salga. El que esté dentro de la casa de Rahab será salvado. Es una prefiguración de la iglesia, dice San Agustín. Y el que sale no nos hacemos responsables. Y finalmente, ¿qué pasó? Rahab es salvada con su familia y es insertada en el pueblo de Israel, y de hecho es nombrada por el capítulo 1 de Mateo dentro de la genealogía de Jesús, porque simplemente le creyó a aquellos hombres. Y eso hizo cambiar solamente su vida, tuvo un hogar formal, tuvo un hijo, que viene ahí la descendencia de Jesús, y todo lo demás. O sea, se unió al pueblo, creyó en el Dios de Israel porque le creyó a Dios. Fíjate, tenemos una prostituta con seguridad en el cielo porque se ha creído a Dios, y eso transformó su vida. Y Judas, fue parte de los 12 apóstoles, pues no sabemos qué pasó, pero finalmente le dio la espalda a Dios. Y lo que el demonio quiere no es que hagas bien o mal. El demonio lo que quiere es que te aparte de Dios y que le deje el no, que no le desee a Dios. A veces está haciendo cosas buenas. Si a veces mi trabajo me aparta de Dios, pues para el demonio bien que lo siga haciendo. Si hacer una obra buena, estar en un grupo donde hacen obras buenas, de calidad, pero eso te aparta de Dios, pues diablo bien. Porque puede haber muchas obras buenas, pero lo que salva es la gracia. Una cosa es la labor ética, moral buena, y otra cosa es la gracia. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración. Y el otro gran personaje, decíamos que es la Virgen María, que también la llamamos la madre de los creyentes, como Abraham es el padre de la fe y María es la madre de los creyentes. María, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe. María, que sin entender nada lo arriesgó todo porque entendió el llamado del Señor. María también es una mujer sencilla y una mujer que se impresiona porque el ángel llega y la saluda, salve María, llena de gracia, y ella se turba, no que se asusta por el ángel, sino que ¿qué quiere ser un saludo? Que era un saludo de reina, a una muchacha sencilla, una muchacha humilde, una muchacha que está comprometida, responsable. Y viene el ángel y le dice todo aquello, ella no objeta, solo pregunta, quiere hacer las cosas bien. Y de repente no termina de entender todo lo que el ángel le ha dicho, y solamente le dice al ángel, fíjate, hágase en mí según tu palabra. Nosotros decimos mucho, María dijo sí. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Solo cantamos en la misa, ¿no? Como lo hizo María. Dijo sí al Señor. Y resulta que el sí no agota lo que realmente hizo María. María dijo fue hágase, porque cuando decimos sí es una aceptación donde yo pongo de mí. O sea, es un sí en mis términos. Me preguntaron si quería dar esta materia y yo dije sí. Sí, yo me preparo, yo la doy. Y yo la hago. Son temas en los que de alguna u otra manera pues todos los días hablamos. Pero es que María dijo hágase, que es más profundo. O sea, no sé cómo lo vamos a hacer, no sé cómo es esto, no sé ni siquiera cómo le voy a decir a José lo que está pasando, pero me abandono, hágase en mí según tu palabra. O sea, haz tú en mí por mí, y yo voy atrás de ti. Entonces es un salto al vacío, es de la fe. Y por eso es que la madre de los creyentes, nadie tiene la fe de María. Y no hay ninguna duda. Entonces, fíjense ustedes lo importante de todo lo que hemos dicho el día de hoy y lo que significa ese sí que tenemos que dar desde la fe. Vamos entonces, en este primer momento de reflexión, a preguntarnos cómo está mi respuesta a Dios. ¿Qué es para mí la fe? La fe no es solamente el hecho de hacer oraciones pidiéndole a Dios que me proteja. Una forma de fe. Fe al menos porque eso es una creencia. Como no crees en un Dios que te cuida, te protege, a veces vamos con un interés muy material, a veces hasta con un pensamiento mágico, cuidado, ¿verdad? Pero la fe va más allá, la fe es una respuesta, y una respuesta que tiene que hacerse momento de conversión. Entonces eso es algo importantísimo que tenemos que tener nosotros en cuenta, que es la fe para nosotros y a qué nos lleva la fe.
¿A qué nos lleva la fe? Porque la fe tiene que llevarnos. Abraham lo llevó a la tierra prometida, que contempló de lejos, como dice la carta de los Hebreos. A Moisés lo llevó a liberar al pueblo. A María la llevó a ser la madre de Jesús. A Pedro lo llevó a ser el príncipe de los apóstoles. Entonces, la fe me tiene que llevar a mí a algo. Si la fe no me lleva a algo, es estéril. No da fruto. Si la fe me deja en el mismo sitio y no me lleva a misión, pues no es verdadera. No hay respuesta, no hay transformación. La fe es algo que tiene que procurar metanoia, es decir, un cambio, una conversión, una transformación. ¿Okay? Eso es muy importante. Eso es muy importante. El poder de Cristo está en aquel que deja que esa fe lo transforme. Por eso es aquello de que el Señor nos pide y nos dice: tu fe te salva. Porque es el requisito para que el Señor entre en tu vida. Bueno, entonces hasta la próxima sección.